si es una base débil, pero por otro lado, si es soluble, es liposoluble o es hidrosoluble. Entonces, esto es importante. ¿Por qué cuando está la absorción es más rápido cuando está en solución acuosa? Lógicamente, si usted lo hace en solución acuosa, se absorbe más rápido. En solución oleosa se absorbe, pero menos rápido. Y en la sólida, mucho menos. Por eso es que cuando usted da un jarabe o una solución por vía oral, se absorbe rápidamente. Pero cuando da una tableta, tiene un proceso ahí. Este es el otro característica, concentración del fármaco. Hemos dicho ya cuando hemos hablado de transporte, hemos dicho a mayor concentración o gradiente, a mayor absorción. Circulación en el sitio de absorción, o sea, ya no depende del fármaco, sino del, depende del flujo sanguíneo, o sea, por ejemplo, si es por vía oral, el trastorno, la unidad anátomo-funcional, y si hay una mayor circulación o no, el lugar de absorción. No todos tienen la misma capacidad para absorber, no todos. Esto ya es anatomía y función del organismo. Tiempo de contacto con la superficie depende ahí sí depende del fármaco. Y hay transportadores. En algunas partes hay proteínas transportadoras transmembrana que pueden funcionar, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, etcétera. Y la vía de administración también influye en la absorción. Si le doy por vía endovenosa, no hay absorción. Por vía intramuscular, por vía oral, ya hemos dicho lo que pasa, por vía sublingual también. Estos son los factores modificadores en términos generales de la absorción, factores dependientes del organismo, del lugar de absorción y factores dependientes del medicamento. Para la absorción oral tenemos casi lo mismo tenemos. Acá casi lo mismo. Ya, esto es importante para la vía oral. La integridad anátomo-funcional del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal se convierte desde la cavidad oral, otros más desde el esófago, estómago. Pero si yo tengo una buena anatomía a ese nivel primero y si está funcionando bien, el esófago está funcionando bien, hay un buen vaciamiento gástrico o no, hay un peristaltismo adecuado o no hay un peristaltismo adecuado. Esa es la integridad anátomo-funcional del tracto gastrointestinal. Si el paciente no tiene estómago porque le han sacado el estómago, le puedo dar algunos medicamentos que se absorben en el estómago. No, señor, tengo que darle otro tipo de medicamentos o tengo que usar la vía parenteral. Por eso es. Entonces, la integridad anatomofuncional, es la anatomía y la función de todo el tracto gastrointestinal hasta el recto. Y ahora ya viene lo que es relacionado con la, lo que es relacionado con el fármaco. Si son tabletas, se desintegran para liberar el principio activo. Si es solución, va de frente, se pega y pasa. La disolución de partículas, que es importante. La estabilidad química de los fármacos, ¿a qué se refiere? Hay fármacos o sustancia que usted le da al paciente y el pH ácido lo desnaturaliza. Entonces, ¿hay estabilidad o no hay estabilidad? Estabilidad de los fármacos a las enzimas. A algunos les gusta dar muchas enzimas que vienen en productos naturales cuando ni se absorben porque el ácido gástrico los destruye. O sea, la motilidad que ya hemos visto y mezcla del tracto gastrointestinal, presencia y tipo de alimentos. Hay pocos fármacos que necesitan alimentos grasos para absorción, pero la mayor parte de medicamentos es preferible no usarlo con alimentos, porque disminuye retarda la absorción. ¿Por qué? Porque cambia un poco el pH y por otro lado también cuando usted usa alimentos puede alterarse el vaciamiento gástrico.
paso a través de la pared de tracto y flujo sanguíneo, lo que hemos visto también para el caso de absorción en general. Y acá tienen un ejemplo ya, este es sacado de un libro de farmacología clínica de Atkinson, que es un excelente autor. Recién ha salido publicado su último libro también. Pero acá tenemos, mire, esta es una tableta o una cápsula que viene con diferentes componentes. Se desintegra en pequeñas partículas y lógicamente se disuelve. Mire todo lo que hace la tableta, pero se demora un poco. Pero la cápsula se disuelve y después esta solución. Entonces, ¿y de qué depende esto? Esta desintegración, disolución, solución, ¿de qué depende? Del vaciamiento gástrico, el tiempo de vaciamiento gástrico y la hidrólisis ácida. Si hay un pH ácido y el medicamento, y el medicamento no es alcalino, no se va a absorber, eso lo podemos ver después. Pero depende del pH. Hay fármacos que necesitan el pH y hay fármacos que no necesitan el pH. El pH gástrico, que es el pH ácido. Entonces depende del vaciamiento gástrico, el tiempo, si demora o no demora, de eso depende todo esto. Luego ya pasa la solución, llega al intestino delgado, es donde hay la máxima absorción. Máxima absorción. ¿Y de qué depende esto? Del tránsito intestinal, de la superficie de la mucosa. Y si hay transportador y si hay metabolismo del primer paso en el intestino. Entonces acá. Y luego algo llega al colon, por ejemplo, ahí ya se absorbe completamente. Y lógicamente, depende de qué, del tránsito colónico y del metabolismo bacteriano, porque en el colon ustedes saben que tienen todas las bacterias gran anaerobias y aerobias gran negativas. Entonces es importante tener, y esto interviene mucho en el metabolismo de muchos fármacos. Entonces, y luego de ahí ya pasa a la circulación y de ahí va al hígado y del hígado, algunos al hígado y del hígado ya pasa al torrente circulatorio, pasa y de ahí pasa al músculo, pues de ahí se distribuye, llega al corazón, al resto y de ahí ya va a pasar a la biofase. Mire todo el proceso que hay. Acá hay algunos fármacos que necesitan de un transportador que se llama sustrato de glicoproteína P. Entonces acá tenemos, pero lo que queremos que observen esto, acá le hemos subrayado esto, son los fármacos que más utilizamos. Y no, acá no hemos puesto antibiótico porque la levo también se utiliza, pero lo que hemos visto, los que tienen mayor del 70% de absorción, estos necesitan una glicoproteína de un transportador mayor del 70% de absorción, 100% el fenobarbital, 92 y 82 la metilprednisolona. Los que tienen entre 30 y 70% de absorción, indinavir, todos antirretrovirales, ondansetron, claritromicina, todos estos. Y los que tienen menos de 30% de absorción, estos son los inmunosupresores, tacrolimus, sirolimus, antirretrovirales, etcétera. Y esto es una lámina que nos puede explicar o nos puede hacer comprender lo que es un metabolismo presistémico o fenómeno del primer paso. Este es el intestino, lumen intestinal, este es el fármaco. Parte se puede ir a las heces, de repente se metaboliza un poco acá, pero luego atraviesa la pared intestinal, y luego pasa a la vena porta, y luego llega al hígado, y recién llega a la circulación sistémica. Pero ¿qué pasa acá? Entonces, este es el trayecto normal. Hay algunos fármacos que pasan
y pueden llegar el 90%, 95%, decimos, una buena biodisponibilidad. Pero hay fármacos que sufren metabolismo en la pared intestinal y otros metabolismo en el hígado. Y eso se llama fenómeno del primer paso, que puede tener acá, va a tener acá. Y esto es importante conocer si el fármaco tiene metabolismo primer paso o no, porque cuando veamos enfermedad hepática, si tiene metabolismo primer paso, prácticamente no se va, la biodisponibilidad va a aumentar un poco. Entonces también es importante. Y esta es otra lámina que explica que cuando los fármacos son administrados por vía intravenosa o intramuscular, cualquiera de ellos pasan de frente a la circulación sistémica. En cambio, cuando los fármacos se aplican en vía oral, va a la circulación portal, al hígado y recién va a la circulación sistémica. Lo que hemos visto en la lámina anterior. Y ya acá tenemos un término que lo estamos mencionando ya varias veces, lo que se llama biodisponibilidad. Este es por vía endovenosa, mire la concentración que alcanza. 100% llega a la sangre. Por vía oral, las concentraciones que llegan son menor porque hay fenómeno primer paso. Entonces, ¿cómo mido la biodisponibilidad? Si tiene un fármaco, tiene una biodisponibilidad por vía oral del 30, o sea, si le doy 100 y llega a 30, este es 30 acá. Pero si le doy por vía endovenosa va a llegar 100. 30 entre 100 es 30%, entonces tiene una biodisponibilidad solo del 30%. Significa que no tiene. Ahora, si tiene una baja biodisponibilidad, lo que tengo que hacer, o doy más dosis o utilizo otra vía. También esa es la idea. Ahora viene, ya hemos visto absorción y entre ellos estamos viendo lo que es la biodisponibilidad oral. El- una vez que llega el fármaco a la circulación sistémica, lógicamente ahí en nosotros, en la circulación sistémica, tenemos compartimentos. Hay compartimentos vasculares para la distribución, compartimentos extravasculares, hay tejidos y hay barreras. Esta es la anatomía y la función, anátomo funcional. Entonces, lo que hemos visto en la absorción oral, que es la integridad anátomo funcional, entonces acá está en la sangre. Pero en la sangre, ¿qué tenemos? Proteínas. Entonces, y los fármacos, la mayor parte de fármacos se unen a las albúminas. Algunos, pues especialmente los esteroides, se unen más a las globulinas, pero más se usan a las albúminas. Entonces, de ahí que antes de dar un fármaco se tiene que saber si su estado, su albúmina del paciente es adecuada o no adecuada. Porque, ¿qué pasa si no tiene albúmina? Si tiene albúmina muy baja, la parte que se va a unir va a ser mínima y la fracción libre va a ser alta, que lo vamos a ver luego. Creo que ya lo hemos visto, pero anteriormente también. Entonces, flujo sanguíneo depende de los factores. ¿Qué es distribución? Pasaje de fármacos a todos los compartimentos. Hablando de compartimentos. Tenemos compartimento central y tenemos compartimentos periféricos. ¿Qué es el compartimento central vascular? El compartimento central, ¿qué lo integra? ¿Qué lo incluye? Corazón, pulmones, riñón, vaso, hígado. Son, son estructuras que están bien irrigadas. Entonces los fármacos llegan en concentración adecuada y alcanzan equilibrio. Entonces, prácticamente llegan mucho más fácil a la biofase y en algunos casos, o la mayor parte de casos, no necesitan hacer mucho ajuste, dependiendo del hígado, dependiendo de cada uno de los órganos. Pero hay compartimentos periféricos que tienen, por ejemplo, el hueso, el músculo, la piel,
Y esos compartimentos periféricos, entonces, llegan la misma cantidad de sangre, o sea, primero que demoran un poco y segundo que no llega a la misma cantidad. Entonces, se necesita cierto ajuste. No es lo mismo dar un fármaco que llegue al pulmón o un fármaco que llegue al hígado que un fármaco que llegue al hueso. Entonces, en el hueso hay que darle hay que ajustarle la dosis. Ese es el segundo caso, el segundo compartimento. Y el tercero, cuando hay barreras. Si bien es cierto que el cerebro está bien irrigado, también es cierto que el cerebro, más del 90% tiene una barrera hematocefálica para los fármacos. Entonces, por lo tanto, la cantidad de fármaco que llega al cerebro a veces es un porcentaje de lo que llega a la sangre. Entonces, hay que incrementar la dosis, igual al hueso. Por otro lado, otras barreras que hay, por ejemplo, la barrera ocular que le llama. Cuando he visto pacientes que tienen problemas oculares, a veces tienen que aplicarle el fármaco por vía intravítrea, a veces para problemas de meningitis, eso le aplica un fármaco por vía intratecal. Entonces, todos esos factores tenemos que ver en cuanto a distribución. Por otro lado, tenemos el flujo sanguíneo visto, tamaño molecular, la molécula, solubilidad del fármaco, que es igual para todos, la unión proteica, que lo vamos a ver luego, volumen de distribución. El volumen de distribución es un volumen aparente que se refleja la cantidad de fármacos que se distribuyen sobre la concentración sérica. Ya hemos visto no todos los fármacos llegan a todos los tejidos, algunos llegan más a unos tejidos que a otros y otros directamente van a un tejido, entonces son completamente diferentes. Y acá tienen lo que estábamos mencionando, factores para la variabilidad en efectos observados. Ya hemos visto esto en antes, dosis prescrita, absorción, y de la absorción depende la concentración plasmática. Tenemos acá otro aspecto, la unión proteica. En el plasma, ¿qué hay en el plasma? Albúmina y globulina. La mayor parte de fármacos se unen al plasma. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo entonces tengo que saber si tiene el paciente una buena cantidad de proteínas. Entonces, cada fármaco tiene su característica, dice, tiene su unión proteica. Por ejemplo, la ceftriaxona. O vamos a lo que es más objetivo, la warfarina tiene una unión proteica del 98% y solo el 2% es libre. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque la fracción libre es la que se distribuye a los tejidos, llega a la biofase, la fracción libre es la que se metaboliza y la fracción libre es la que se elimina. Entonces acá vemos un aspecto. ¿Qué pasa si yo no tengo buena cantidad de proteínas? La fracción libre va a aumentar y si aumenta el volumen de distribución, llega más a la biofase y el efecto puede ser mayor, puede ser tóxico. Y también llega para el metabolismo más, se elimina más. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasa si yo doy otro fármaco que vamos a ver luego? Otro fármaco que también se une a la proteína, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos se unen también en un 80-90% a las proteínas. Entonces su fracción libre es un 10-15%. Pero cuando yo doy los dos, la warfarina con los AINES, los AINES a veces le ganan se unen más a las proteínas y lo dejan a la warfarina sin poderse unir y aumenta la fracción libre y aumenta la toxicidad. Entonces, ese es uno de los aspectos. Para ver en distribución, usted tiene que ver cuánto es la albúmina del paciente, cuánto es la unión proteica. Y el último tema relacionado con distribución, con esta lámina, disculpe, es si yo supongamos que tengo una fracción libre del 20%, acá me queda el 80% que está unido a las proteínas. Esto es 20, tiene toda esta función.
Luego que termine estos 20 aparecen, porque esta es la unión proteica irreversible, aparece 20 más. Otra vez sigue su función, aparece 20 más. Y así hasta que determina toda la fármaco. Entonces, si tiene una fracción libre de 20, prácticamente y la fracción unida a la proteína es 80, la duración del efecto es mayor, o supongamos que tenga una fracción libre del 80%, prácticamente con el 20 rápido y se elimina rápido, entonces dura menos. Los que tienen fracción libre alta y fracción libre y fracción unida a la proteína es baja, prácticamente la duración del efecto es menor. Pero los que tienen unión proteica alta y fracción libre baja, la duración del efecto es mayor. Entonces, está claro esto. Esto es importante que ustedes lo analicen. Distribución. Tenemos la, en el organismo es un recipiente en el cual se distribuye, pero el organismo no es homogéneo. Hoy en esto también, por ejemplo, les mencionaba, yo he tenido la oportunidad de dar algunos conceptos en neurocirugía, por ejemplo, para algunos antibióticos, algunos medicamentos, y la distribución, la farmacocinética en el cerebro tiene muchos compartimentos internos ahí, entonces es completamente diferente. El volumen de distribución, generalmente acá depende de la dosis y la concentración plasmática. Dosis que se distribuye sobre la concentración plasmática o concentración sérica. En el plasma es 3,5 aparentemente. En el intersticio 14 litros extracelular. Intracelular 50 litros. Entonces, cuando yo tengo un fármaco que se distribuye solo al plasma, tiene un volumen de distribución pequeño. Si aparte del plasma se distribuye al extracelular, tengo un volumen de distribución moderado o mediano. Pero si aparte de eso se va al intracelular y a otras áreas, es un gran volumen de distribución. Y ya hemos mencionado que la unión a la proteína plasmática es fundamental. Los que tienen mayor unión tienen mayor duración y por lo tanto tienen mayor vida media. Los que tienen menos unión proteica, los que tienen menos unión proteica tienen menos duración. Por ejemplo, creo que le podía acá hacer un ejemplo en antibióticos que lo vamos a volver a ver cuando hagamos, disculpe la frase, hagamos esto, antimicrobianos. La cefotaxime tiene una unión proteica del, la cefotaxime tiene una unión proteica del 30%, el 70% es libre. La ceftriaxona tiene una unión proteica del 80%, el 20% es libre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál tiene más duración? La ceftriaxona, que tiene una unión proteica menor, digamos, tiene una fracción unión proteica alta y una fracción libre menor, unión proteica alta. Entonces, la ceftriaxona. ¿Y qué pasa con la cefotaxime? Tiene una unión proteica menor, esto baja, por lo tanto tiene menos duración. Entonces, ¿y cómo lo traduzco en la práctica? La cefotaxime tengo que administrarlo cada 4 horas o cada 6 horas, o sea, entre 4 a 6 veces al día, o sea, 4 a 6 gramos diarios para que produzca su efecto. La cetrazona puedo darlo 1 o 2 veces al día, dependiendo del caso clínico. Entonces, para eso me sirve la unión proteica, para ver la duración y para ver, lógicamente, la vida media, y de acuerdo a la vida media, lo vamos a ver cuando hablemos de parámetros farmacocinéticos. Secuestro tisular. Muchos fármacos no llegan a algunos tejidos y de ahí se van distribuyendo.
Por ejemplo, hay un fármaco, un antibiótico que lo vamos a ver luego cuando hablemos de antimicrobianos, la anfotericina se va y está en un tejido. Lo mismo en antiarrítmico, cuando veamos la miodarona, se almacena en los tejidos adiposos, en el músculo, y de ahí se va liberando poco a poco. Lógicamente que afecta la concentración, el sitio de acción y eliminación. Entonces, la distribución tiene relación con la concentración en el sitio de acción y concentración sérica también. Y en la eliminación, esto es importante. Ya hemos dicho que todos estos... Entonces, acá hemos visto el desplazamiento. Cuando un fármaco se liga altamente a las proteínas, es desplazado por otro. Entonces cambia la fracción libre. Este es un fármaco A, 95% ligado, 5% libre. Eh, Fármaco B, fármaco A, proteína, pero 85% ligado, este es fármaco, otro fármaco, 15% fracción libre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy otro fármaco que solamente se liga el 90%, entonces prácticamente lo voy a desplazar. Entonces acá lo desplazo. Si lo desplazo ya no se liga el 95, sino se liga el 85. Entonces, si se liga el 85, acá se liga el 90%, prácticamente la fracción libre va a aumentar. Acá, mire, de 5% aumentó a 15% desplazándolo. Esto es lo que pasa con AINES cuando se asocia con warfarina. Entonces, acá lo desplazado, este fármaco ya no se ligó el 95, sino se ligó el 85. Y la fracción libre de 5 pasó a 15%. ¿Está claro esto? La distribución, digamos, a través de barreras hematoencefálicas, solo penetran. Esto lo vamos a ver, creo que vamos a verlo en la lámina mejor. Esta es una estructura, la estructura anatomo-funcional del hígado, una célula, un hepatocito. ¿Cómo es su estructura anatómico-funcional? Tiene las células, tiene las membranas, y que tiene fenestraciones, que son los poros, por lo que pasan las sustancias hidrosolubles, las de pequeño paso molecular, y por acá pasan las liposolubles y por transporte activo. Esto es en el hígado, pero en el riñón, ¿qué pasa? Cambia. La estructura, la barrera hematoencefálica es única, no hay se fusiona una pared continua. Entonces, ¿qué va a pasar? Las que no son ionizadas y las hidrosolubles no pasan, solamente pasan las liposolubles y pasa el transporte mediado por portadores. Esto es lo que se llama transfusión, pues de acuerdo a las concentraciones, etcétera. En casos de inflamación meningia, aumenta la permeabilidad de los vasos, es una característica. Algunos de los núcleos cerebrales carecen de barrera hematoencefálica, lo que permite el acceso de fármacos sin alterar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, nosotros ahí en infectología veíamos, dice, la clindamicina, que es un antibiótico, no atraviesa barrera hematoencefálica, pero sí le estoy dando. Entonces, lógicamente, porque pasa por una vía que va directo a la parte posterior, donde llega por su toxoplasmosis, por ejemplo, y en otros patologías, donde la clindamicina llega, pero no por barrera hematoencefálica. Otra barrera que es de gran importancia es la barrera a través de la placenta. Todos los fármacos, la mayoría de fármacos, dependiendo de las características del fármaco, llegan a la placenta, llegando a la circulación fetal. De ahí, ya, cuando hablemos de reacciones adversas, vamos a ver cuáles son los que tienen seguridad, cuáles son los que producen teratogenia, etcétera, etcétera. Redistribución. O sea, ¿qué significa esto? Los fármacos no llegan solo al lugar de acción, pueden llegar, algunos fármacos hacen depósitos y les sirven como reservorio. Por ejemplo,
se combinan a proteínas o grasa y alcanzan mayor concentración que en la sangre y actúan como reservorio, por ejemplo, en el hígado, el pulmón, huesos, dientes o piel, actúan a veces como reservorio o a veces se quedan, se fijan. El fierro también a veces se fija. Entonces, es importante esto, los depósitos. La anfotericina B, que es un antimicótico que se usa mucho en infecciones micóticas, prácticamente se deposita en el res, en el hígado, vaso, riñones, y de ahí se va desprendiendo. Los antiarrítmicos, también tipo amiodarona, se depositan en el músculo, en la grasa, etcétera. Metales pesados como mercurio, bismuto, se depositan en riñón, hígado y vaso y a veces ocasionan alteraciones. La digoxina se acumula en corazón, hígado, riñones y puede producir problemas. La tetraciclina se almacena en huesos y dientes y esta es una de las razones por las cuales tetraciclina no se pueden dar ni en gestantes ni en niños. El tiopental, ya esto es otro tipo, no almacenamiento, sino se redistribuye. ¿Qué significa redistribución? Llega al tejido, llega a la sangre, va al cerebro, paciente se anestesia, una vez que alcanza su efecto, nuevamente viene a la sangre y la sangre se va al tejido graso o al músculo. Una vez que baja las concentraciones en la biofase, otra vez salen del tejido graso, van a la sangre y nuevamente así hasta que se va despertando el paciente poco a poco. Y eso lo vemos. Lo vamos a ver cuando hablemos de anestésicos generales mejor. O sea, redistribución, sangre, los órganos que están bien irrigados, el músculo, el tejido adiposo, todos estos donde se pueden almacenar los fármacos. Luego hemos visto lo que es absorción, ahora vamos a ver lo que es de la absorción, hemos visto lo que es distribución, cuáles son los factores, hemos visto algunos ejemplos. A mí me gustaría que lo revisen bien las láminas y vean, porque no disponemos tiempo para explicarle tanto, pero a la final me pueden hacer preguntas. O si tienen alguna pregunta, alguna duda, también como tienen el chat, ustedes pueden publicar alguna pregunta, alguna duda que tengan. Pero es importante esto porque estas partes que estamos haciendo es importante para todos los fármacos. Entonces, esto para su evaluación es importantísimo los aspectos que también a veces lo enfatizamos. Y ahora sí empezamos lo que es biotransformación o metabolismo que le llamamos. Mecanismo por el cual ya empieza a eliminarse fármacos. La actividad cambia por diferentes mecanismos. Dice. ¿Qué puede pasar? Hay dos fases de... Me gustaría que vamos a pasar, a ver, ya. Creo que acá empezamos con esto. Hay dos fases del metabolismo, la fase uno y la fase 2. La fase uno es oxidación, reducción, hidrólisis, descarbolación, hidrolización. Entonces, acá se forman metabolitos, pero vamos a ver luego en las láminas anteriores, qué tipo de metabolitos se forman. Y esta es la fase de conjugación. La diferencia entre esta fase y en la fase es que en esta fase los fármacos generalmente se inactivan, o sea, ya no son activos. Acá partes se pueden inactivar, pero en una inactivación parcial, pero partes se pueden activar o pueden continuar activándose. Esta es la fase uno de la fase 2. La fase de conjugación con ácido glucurónico, sulfúrico, acético, glutamina. Acá salen los fármacos activos. Hay algunos fármacos que van directamente acá y hay otros fármacos que van directamente acá y de acá pasan para acá y de acá se inactivan. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá los fármacos son liposolubles, no son ionizados y son activos en esta fase, pero ya con sus metabolitos pueden cambiar y lógicamente que inactivos se vuelven hidrosolubles. Pero otra diferencia es que en la fase uno generalmente en esta fase, generalmente a veces usan en esta fase, pero vamos a ver lo general. La mayor parte de esta fase utilizan el sistema microsomal enzimático.
que según un grupo de isoenzimas son como 80, 90, creo, el sistema P400, sistemas P450, el sistema microsomal, que están en el retículo endoplásmico de las células, que estos fármacos pueden favorecer o intervienen en esta fase, en la oxidación, reducción, hidrólisis, descarbonización. Entonces, si intervienen en esta fase, entonces van a mejorar, o sea, pero este sistema microsomal enzimático puede ser estimulado o inducido, que es lo mismo, o inhibido. Si yo estimulo el sistema microsomal enzimático, se va a incrementar el metabolismo. Si yo inhibo el sistema microsomal enzimático, se va a inhibir el metabolismo. ¿Y qué pasa con las concentraciones? Cuando yo estimulo, las concentraciones bajan porque el metabolismo se forma, pues sale de la sangre el fármaco. Y si yo inhibo al sistema microsomal enzimático, las concentraciones séricas aumentan. Entonces, esto queríamos verlo antes de pasar acá. Entonces, ya estamos, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya vimos más o menos la lámina que más orientadora. Las consecuencias del el metabolismo, ¿qué pasa en el hígado? El metabolismo pierde su actividad, se forman inactivos, o sea, pasan directamente a la fase de conjugación. Ese es uno. Pero puede pasar cuando están en la fase uno, el metabolito mantiene su actividad, o sea, metabolitos activos, o sea, ya el fármaco se metaboliza, pero tiene metabolitos que todavía siguen activos. Por ejemplo, el diazepam, que forma un metabolito que es el oxazepam, que también existe como fármaco. El halopurinol, que forma el oxipurinol, que son metabolitos activos. ¿Cuál es lo otro que puede pasar en el hígado? Esta es la fase uno. Aparición de actividad también en fase uno. El enalapril no es un fármaco, es un profármaco. ¿Qué significa profármaco? Que no tiene efecto, que no tiene el principio activo, no es adecuado. Pero cuando se llega al hígado se transforma en enalaprilato. El enalaprilato es el transporte activo. Entonces, otra función del hígado es transformar profármacos en fármacos. Y de ahí que el enalaprilato, por ejemplo, existe por vía endovenosa directo para las crisis hipertensivas, entre ellos las urgencias hipertensivas. Y por otro lado, puede formar metabolitos tóxicos, por ejemplo, el paracetamol, acetaminofén o acetaminofén, que es lo mismo, puede dar metabolitos tóxicos, sobre todo cuando en dosis altas. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de analgésicos. ¿Y acá qué factores afectan la transformación? Ah, no, bueno, acá sí ya me equivoqué de nuevo. Ya, factores que afectan la edad. O sea, la biotransformación es diferente en los neonatos, diferente en los niños niños, digamos, de baja edad, y en los adultos también, en los ancianos, y también depende, o sea, en la edad, o sea, edades extremas tienen alteraciones no solamente en la biotransformación, en el clínico renal, etcétera. El sexo, las damas son más sensibles, por ejemplo, al alcohol. O sea, aunque esto puede ser esto, digamos, hay algunos casos que no siempre es cierto, a veces a veces algunos varones son muy sensibles y algunas damas se resisten al licor. La especie, los diferentes animales tienen diferentes, o sea, el tiempo de metabolismo. La raza, acetiladores rápidos, acetiladores lentos, con eso nacida. Y acá tienen, por ejemplo, el acetiladores rápidos, 95% en los esquimales, 50% británicos, 13% finlandeses. Ahora,
¿Qué significa esto? Un ejemplo, para la brucelosis, nosotros dábamos, o sea, la OMS sacó para la brucelosis tratamiento doble con rifampicina, con rifampicina con doxiciclina. Era la terapia de elección. Y sigue siendo acá, en el país y en otros lugares también. Entonces, con los dos pacientes, con los dos, la evolución del tratamiento se mejoraba notablemente. Pero se dan cuenta que en los españoles, prácticamente, ¿qué pasaba? Mejoraban, pero después recaían y se dieron cuenta que tenían que dar una tercera droga. ¿Y por qué? Por dos razones, porque los españoles eran, sobre todo en el área donde le entregaron, le hicieron el estudio, eran acetiladores rápidos. Si son acetiladores rápidos, significa que se metabolizan rápidamente y la concentración es baja. Se quedaba como solo con un solo medicamento. Y aparte de eso, la rifampicina es un potente inductor enzimático y más aún bajaba más la concentración. Por eso que salió otro esquema de la OPS, la Organización Mundial de la Salud, otro esquema, ya no con dos, sino con tres drogas. Sin embargo, en nuestro país algunos van bien con dos drogas todavía. Depende otros factores que modifican la biotransformación, condición clínico-fisiológica. Yo vi en un país, cuando estábamos rotando, en la, llegó un paciente de otro país al hospital. Entonces vino el farmacólogo clínico, sacó su lámina y dijo, no, ¿de qué país viene? Yo no recuerdo, esto era de Rumanía o no sé de dónde. Nada, había otro también que era japonés. Entonces dijo, no, los japoneses tienen otro tipo de metabolismo, entonces voy a sacar la dosis, sacar completamente, tenía su maquinita y sacaba la dosis, todo, la farmacocinética, farmacodinámica, sacaba, pero decía, son metabolizadores rápidos, pero hay otro grupo que tienen, para ciertos fármacos son metabolizadores lentos, etcétera, etcétera. Todo esto es importante, la condición clínica o fisiológica. Y lo otro es el metabolismo del primer paso. O sea, si yo no tengo, si yo altero el metabolismo del primer paso, porque la enfermedad hepática, por ejemplo, va a alterar las concentraciones también. Y acá esto ya lo vimos. Y esto es lo mismo, prácticamente, fase uno me pasan a la fase 2 conjugado y se eliminan. El fármaco puede dar metabolito farmacológico con actividad modificada, luego se conjuga y se elimina. Metabolito fármaco inactivo con fármaco se conjuga. Entonces, ya este es un resumen de lo que hemos visto. Puede pasar el fármaco fase uno y fase 2 pasa fase uno pasa fase 2 se conjuga y se elimina. Inactivo. Acá Acá, si hay metabolitos activos, después de que se modifica, pasa, se conjuga y se elimina. Acá, metabolito inactivo. Entonces, los fármacos que se eliminan pueden ser como activos o no se metabolizaron, o se metabolizan se eliminan como activos o se eliminan como inactivos. Inactivos se pueden eliminar y a veces se eliminan como activos. Hay otras reacciones de fase uno que no son no sintéticas, por ejemplo, que son las que no dependen del sistema microsomal enzimático, pero esto lo vamos a ir viendo para avanzar un poco. Por ejemplo, los fármacos enzimas no microsomales, por ejemplo, la monoaminoxidasa, alcohol deshidrogenasa, hidrólisis y reducción es menos común. O sea, estas son reacciones que no son dependientes del ciclo, que lo vamos a ir viendo cuando hablemos de medicamentos. Ya vimos lo que es antes la biotransformación del sistema microsomal enzimático, responsable para el metabolismo de muchos fármacos. El citocromo P400 es una familia de isoenzimas localizada en el retículo, ya lo dijimos, pero lo que es importante es puede ser inducido o inhibido por fármacos y otros. Por ejemplo, el alcohol. El alcoholismo agudo es un potente inductor, es un potente inhibidor enzimático. Y si inhiben
prácticamente, ¿qué va a pasar? Aumentan las concentraciones, aumenta las concentraciones del fármaco y puede haber toxicidad, aparte de la intoxicación por alcohol. Pero el alcoholismo crónico ya no es un inhibidor, sino es un inductor enzimático. Por eso es que desde ahora le podemos mencionar los que son alcohólicos crónicos, como son inductores enzimáticos, no se puede dar. ¿Qué pasa cuando yo lo doy con paracetamol? Si lo doy con paracetamol, que es un inductor enzimático y es alcohólico crónico, prácticamente me va a producir más metabolitos tóxicos porque es un inductor de enzimas microsomales, me produce más metabolitos tóxicos. Entonces, y esto, cuando hablemos de paracetamol, vamos a ver un caso publicado en el Journal, en el Clinical Journal of Medicine. Bueno, entonces esto es importante. Puede ser inducido o inhibido. Los inhibidores por ejemplo, la cimetidina, solamente para mencionar, dos que lo componemos como representantes, pero la cimetidina es un potente inhibidor enzimático. Inhibe el metabolismo del sustrato, incrementa su concentración sérica. Creo que para comprenderlo, porque a veces no lo comprendemos o no lo explico bien, tenemos esto acá, acá, el hígado. ¿Qué pasa? Acá tiene usted el fármaco. El fármaco tiene, esta es la concentración sérica. Y acá tiene el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, de acá de la sangre va a pasar más fármaco al hígado. Entonces, tanto la concentración sérica va a disminuir y el metabolismo va a aumentar. Ahora, si hay un inhibidor enzimático, si el metabolismo disminuye, la concentración sérica va a aumentar porque no hay fármaco que pase. Entonces, aumenta la concentración sérica y el metabolismo disminuye. Los inductores hace que disminuyen la concentración sérica porque el metabolismo aumenta. Y los inhibidores inhiben el metabolismo y las concentraciones aumentan. ¿Ya? Esta es la explicación que damos para... Entonces, los inductores tienen barbitúricos, carbamazepinas, o sea, los antipilépticos generalmente, y a la rifampicina también, que lo vamos a ver luego, incrementan el metabolismo, disminuyen las concentraciones y el efecto puede disminuir. Acortan la acción de los fármacos, o sea, disminuyen también la vida media o aumentan los efectos de aquellos biotransformadores de agentes o metabolitos tóxicos, en caso del paracetamol. Acá tenemos algunos ejemplos. Bloquean es que actúan sobre enzimas no microsomales. Esto ya hemos visto en antes los inhibidores de monoamina oxidasa, agentes anticolinérgicos. Esto lo vamos a ver cuando hablemos ya en las clases posteriores. Isoformas. Acá generalmente hay tres isoformas por las cuales prácticamente isoformas del sistema microsomal enzimático. Hay varias isoformas. El CYP2 C9, CYP2, estas son las tres isoformas por las cuales se metabolizan la mayor parte de medicamentos. Sustratos comunes, estos sustratos. Y estos son los inductores. Si yo doy fenobarbital o rifampicina, disminuyo las concentraciones séricas de la warfarina y el efecto disminuye. Acá no pasa nada. Y acá, por ejemplo, inductores.
La carbamazepina, le doy más carbamazepina, prácticamente va a disminuir la concentración. Desde acá, los corticoides van a disminuir las concentraciones de estos fármacos. Acá tienen, estos son los tres enzimas que hemos dicho que metabolizan a la mayor parte de fármacos. Estos son los sustratos. ¿Qué pasa si doy claritromicina con cualquiera de estos? Inhibe el metabolismo y aumenta las concentraciones. Y si doy con rifampicina, ¿qué pasa? Aumenta el metabolismo de estos y disminuye sus concentraciones. Acá vamos a ver algunos casos que vale la pena mencionarlos. ¿Qué pasa con la inducción enzimática? Por ejemplo, los barbitúricos, fenitoína. Acá les voy a explicar solo dos casos clínicos. Una paciente que tenía lupus, que le estábamos dando metilprednisolona 60 miligramos diarios y con eso logramos compensar los lupus hace años. Ahora han aparecido nuevos medicamentos también, aparte de los corticoides. Pero la paciente, como los corticoides a largo plazo producen alteraciones en la inmunidad celular, la paciente hizo tuberculosis y le empezaron a dar la terapia con rifapicina y isoniazida. Y la rifapicina es un potente inductor enzimático de los corticoides. Entonces le bajó las concentraciones de los corticoides a la mitad, como si le estaríamos dando 20, 30 nomás. Y eso no es la inmunosupresora, sino es antiinflamatoria nomás. Entonces se activó el lupus. Entonces tuvimos que incrementarle la dosis de corticoides. El otro, cuando yo doy, por ejemplo, uno de estos, un inductor enzimático con los anticonceptivos, disminuye la concentración de los anticonceptivos y pueden pacientes salir en estado. Y estos son los inhibidores enzimáticos que aumentan el nivel sérico. Por ejemplo, el disulfiram aumenta el nivel sérico de la warfarina y puede sangrar al paciente. Esto es para que lo tengan nomás, ya lo vean, para cuando veamos, cuando hagamos interacciones y vean acá cuáles son los inhibidores fuertes, inhibidores moderados, inductores fuertes, e inductores moderados. Lo vamos a ir viendo de medicamento en medicamento. Ahora la eliminación de fármacos. Hemos dicho que parte pueden ser eliminados por biotransformación y otro por excreción. Y así se determina el efecto farmacológico. Un minutito, por favor. Entonces veamos acá, vamos a avanzar un poco, excreción. La vía renal es una de las vías de mayor eliminación de fármaco, pero puede ser vía hepática también o sea vía intestinal. Y puede haber también esto vía eliminación pulmonar, eliminación por piel, por todo. Pero generalmente renal o vía hepática vía hepática. Y lógicamente va al intestino, etcétera. Pero la vía renal implica la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción. Entonces, a mayor filtración, mayor eliminación. A mayor secreción, mayor eliminación. Pero a mayor reabsorción, menos eliminación. Entonces, pero acá es importante el pH, porque supongamos que está eliminándose un fármaco que sea ácido y llega a la reabsorción, llega al túbulo contorneado distal.
y donde se reabsorben los fármacos. Y si el pH urinario es ácido y el fármaco es ácido, son liposolubles, se reabsorben. Pero si quiero que se elimine, el pH urinario lo cambio por alcalino, si el medicamento es ácido. Y al contrario, cuando el medicamento es alcalino. Entonces, si la orina se puede manejar, se puede acidificar o se puede alcalinizar para mejorar esto. Y acá tienen algo importante. Esta es la filtración glomerular, que es una difusión pasiva. Lógicamente llega a la fracción libre. El otro es el factor secreción tubular, que este es un factor, un proceso activo de la sangre acá, proceso activo que requiere energía. Y lo otro ya en los túbulos, prácticamente los túbulos contorneados distales, prácticamente son la reabsorción tubular. Acá, esto. Es una difusión pasiva también para los liposolubles ácidos y ácidos débiles. Debemos, y esta es por donde ingresa el medicamento. Acá hay algo importante que tienen que saberlo ustedes siempre. El principal órgano de eliminación, ¿cómo puede eliminarse los fármacos por riñón? ¿Como fármacos activos, como fármacos inactivos o como metabolitos activos? Y de acá salió una premisa que nunca deben olvidar. Para fármacos, ojo, para fármacos que se eliminan por vía renal, más del 60%, y que se eliminan como metabolitos activos o como fármacos activos, debe ajustarse la dosis, debe ajustarse la dosis o la administración, debe ajustarse a la depuración de creatinina. Y ojo, puede ajustarse a la creatinina sérica en adultos, pero ya en personas de tercera edad es bueno sacar la depuración de creatinina, que lo van a hacer ya ustedes en un seminario, etcétera. Entonces, es importante hacerle su depuración para ver si es que hay que hacer ajuste o no ajuste. Entonces, no, se elimina por riñón, sí, pero está bien, su riñón está orinando. No, no se preocupe, no, señor, hay que hacerle su depuración, sobre todo para fármacos, cuando se eliminan por riñón. Otro, entonces acá ya esto hemos visto, la velocidad de eliminación, filtración menos reabsorción. Solo la fracción libre es la que prácticamente la que se elimina. Acá esto es lo mismo. Si el fármaco es liposoluble, se vuelve a favor de una gradiente concentración. Si no, el 90% del filtrado es reabsorbido, la concentración del fármaco aumenta en el túbulo. Y esta es factores que modifican la excreción renal. La edad, lógicamente, ya hemos visto, tanto en los niños como en los ancianos, prácticamente la filtración glomerular es diferente. Entonces hay que hacerle la depuración de creatinina, que ahora no necesita hacerle. La vez pasada yo fui a ver a una paciente y me dije, no, ella está orinando. Sí, pero ¿cuántos años tiene? 95. Sí, pero ¿y cuánto le están dando? Le están dando lo mismo nomás, va, porque la especialista nos ha dicho que le demos lo mismo. Sí, a ver, deme su peso, deme su edad, deme sus datos y yo le saco la depuración de creatinina, estaba en 30. No hay que bajarle la dosis, etcétera. Cambios en el pH urinario y cambios en el flujo urinario, ya hemos visto. Clearance, volumen de sangre que es depurado del fármaco por unidad de tiempo. Características de clearance, bueno, ya los clearance total igual a clearance renal más clearance no renal. Y hay una constante de eliminación. Vamos a verlo posteriormente. Otros mecanismos de excreción existen, por ejemplo, los fármacos inalterados que no se absorben. Hay algunos metabolitos en bilis, ácidos orgánicos, etcétera. Pero acá hay lo que se llama la circulación enterohepática, que vamos a pasar acá de frente. Esta es la circulación enterohepática. ¿Qué significa? Llega el fármaco, pasa a la circulación portal y se metaboliza en el hígado, y si se elimina por hígado, prácticamente se elimina nuevamente, llega acá al duodeno, el intestino, y normalmente se debería eliminar
pero para fármacos que tienen circulación enterohepática, los microbios, los gérmenes, generalmente lo vuelven los desconjugan y prácticamente vuelven a reabsorberse y pasa. Esto es circulación enterohepática. Parte se elimina por riñón, pero la mayor parte se elimina por circulación enterohepática. Tiene ejemplos, la doxiciclina tiene circulación enterohepática, la clindamicina también. Entonces, reabsorción, hidrólisis de los conjugados por las beta-glucuronidasas en el intestino que restauran el fármaco activo. Ahora vamos acá. Entonces, acá ya hemos visto, puede haber excreción pulmonar, generalmente los anestésicos, el alcohol se elimina hasta por la piel. Otros, la gasolina, esto se elimina por vía pulmonar. La excreción láctea, las gestantes, las que están dando de lactar. Entonces hay que tener mucho cuidado los que llegan. Hay fármacos que llegan a la concentración láctea en buena cantidad y si pueden afectar al bebé. Otros vías de excreción, saliva, sudor, lágrimas, piel, cabellos. Algunos no ven pues, para ver doping, antidoping, pues, le sacan el cabello y a veces encuentran algunas sustancias. Cinéticas, velocidad de primer orden y velocidad de eliminación de orden cero. ¿Qué significa? Acá juegan, lo vamos a pasar brevemente, pero esto es importante porque la velocidad de eliminación de primer orden depende de la concentración del fármaco y la constante de eliminación. Si la concentración del fármaco es menor que la constante de eliminación, prácticamente es eliminación de primer orden. ¿Por qué? Porque lo que le da, lo elimina. Lo que le da, lo elimina. Las concentraciones son menores que la constante de eliminación. Pero si la concentración es mayor, por ejemplo, en ciertos fármacos, y la velocidad la constante de eliminación es menor, el fármaco no se va a eliminar igual, se elimina diferente. Esa es eliminación de orden cero. Vamos a ver acá. Para la mayoría de los fármacos, la concentración plasmática es menor que la constante de eliminación. Es eliminación de primer. Esto es proporcional a la dosis del fármaco. En el caso de pocos fármacos como acetil salicílico, etanol y fenitoína, las dosis son muy grandes, por lo tanto la concentración plasmática del fármaco es mayor que la constante de eliminación. Es cero, es decir, la constante independiente de la dosis del fármaco. Y esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros cuando hemos administrado fenitoína, por ejemplo, teníamos que hacerle niveles séricos porque decía, le falta, sí, pero no le puedes agregar por poquito, pues no le puedes dar toda la tableta porque si no va a producir efectos adversos. Entonces, acá tenemos cómo es, por ejemplo, de primer orden. Las concentraciones son menores que la constante de eliminación. 80 a las 3 horas, 40 a las 3 vueltas, 3 horas, 20, en este caso la vida de eliminación es 3 horas de 20-10. Pero ¿qué pasa en la orden cero, que son para estos fármacos? A las 2 horas debería haber 60, pero no hay 80, a las 2 horas 40 y a las 2 horas cero. Es independiente la eliminación de las concentraciones séricas. Y ahora tenemos ya los parámetros. Ya hemos visto lo que es biodisponibilidad. ¿Qué significa vida media de eliminación? Vida media de eliminación es que el tiempo que demora el fármaco en alcanzar su concentración a la mitad. Yo le doy 100 miligramos y tiene una vida media de 6 horas, a las 6 horas va a llegar 50. A las otras 6 horas llega 25. A las otras 6 horas llega 12.5 y a las otras 6 horas 6. Prácticamente a las 4 o 5 vidas medias se está perdiendo, ya no hay fármaco. Entonces, la vida media de eliminación tiene que ver con digamos, la concentración que alcanza el fármaco la concentración a la mitad, la concentración que alcanza el fármaco a la mitad, o sea, en cada vida media de eliminación alcanza la mitad. ¿Y para qué sirve esto?
nos sirve para calcular el intervalo de administración. Supongamos que la vida media de eliminación de un fármaco sea, esto se calcula por tiempo, 4 horas, y otro fármaco tiene 10 horas. Entonces, la vida media de eliminación, las que tiene 4 horas, le puedo administrar cada 6 o cada 8. O sea, cada 4 veces al día o 3 veces al día, los que tienen 4 horas. Los que tienen 10 horas, le puedo administrar solamente cada vida media, puedo administrar cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, para eso nos sirve la vía de eliminación, para calcular la frecuencia de dosis. Por eso es que es necesario que lo conozca. El estado de equilibrio lo vamos a ver ya luego. La unión proteica también hemos mencionado ya la duración del efecto. Con la unión proteica, a mayor unión, menos fracción libre, a menor unión, más fracción libre y pueden ser desplazados. El clearance hepático y la excreción renal. Esta es concentración que lo vamos a ver mejor cuando hablemos de farmacodinámica, pero acá la concentración pico, concentración fase de eliminación, fase de absorción, área bajo la curva, concentración mínima. Luego acá algunos ejemplos que hemos puesto, estos son antibióticos concentración dependiente. Estos son antibióticos tiempo dependiente, que es diferente. Cuando lo veamos antibióticos es mejor y cuando veamos farmacodinámica también. Los parámetros farmacocinéticos tienen volumen de distribución, cantidad de droga en el cuerpo, clearance, cantidad de droga eliminada, constante de eliminación, vida media, tiempo requerido para reducir la concentración al 50%. Parámetros el volumen de distribución, dosis sobre concentración plasmática. Depuración, clearance, constante de eliminación sobre volumen de distribución. Vida media, ya hemos dicho, y la biodisponibilidad también que ya hemos mencionado anteriormente. En la biodisponibilidad hay fármacos que influyen de que, o sea, la biodisponibilidad, fracción de la dosis administrada de un fármaco intacto, sin cambios, que llega al plasma sanguíneo después de los procesos de absorción y está disponible para cumplir su efecto. Esto ya lo mencionamos. ¿Qué factores incluyen? Grado de absorción, si es lipofílico, o sea, de las características del fármaco, si es lipofílico, hidrofílico, si necesita transportadores o no. El fenómeno del primer paso, si tiene fenómeno, no tiene, esa es la biodisponibilidad que hemos visto, solubilidad del medicamento, si es liposoluble, hidrosoluble, estabilidad química, si no se destruye por el ácido del estómago, la naturaleza de la formulación, cómo lo hacen. Algunos fármacos lo que hacen para la biodisponibilidad dicen, como bueno, nosotros lo preparamos con la fórmula de la abuelita y que no sé cuánto, pero hay que tener en cuenta todos estos factores para la biodisponibilidad. Otro factor, flujo sanguíneo. Si tiene un paciente que está en shock, prácticamente la sangre se redistribuye a los órganos más vitales. Entonces, en el estómago, en el intestino disminuye la circulación y por lo tanto por vía oral no puede absorberse bien. Entonces, y la biodisponibilidad va a bajar. Por eso se prefiere en esos casos administrar por vía parenteral y luego la terapia secuencial a los 3 o 4 días cambiar la vía oral. El vaciamiento gástrico, esto que ya hemos visto anteriormente también. Biodisponibilidad es la concentración bajo la curva, área de concentración bajo la curva, sobre oral, sobre la vía endovenosa, 100%. Puede ser 20, 30%. Varía la disponibilidad con las diferentes vías de administración. Por ejemplo, por vía intravenosa, 100%. Intramuscular y subcutánea casi llegan a esto. ¿Y cuáles son las características? La oral es del 5 hasta el 100% cuando no tienen fenómeno al primer paso. La rectal tiene fenómeno al primer paso, por eso también es similar a la oral. La inhalación llega poco llega al pulmón y más también se va a la vía sistémica. La transdérmica sí también es alta. Y las características que ustedes lo van a revisar, ¿ya? Acá, por ejemplo, la biodisponibilidad cercana al 100%, todos, quinolonas, doxy, rifa, metronidazol. ¿Para qué voy a darle metro? Si un paciente está comiendo, ¿para qué le voy a dar metronidazol por vía venosa? La biodisponibilidad por vía oral es
Cuando no, cuando tiene la vía oral no está patente, está con náuseas, vómitos o con diarreas o que está con flujo sanguíneo disminuido, sí le tengo que dar por vía parenteral y luego pasarle, sobre todo en enfermedades graves. Pero si no, hay que darle A por vía oral. En cambio, la absorción parcial acá, estos tienen menos biodisponibilidad depende de la acidez, depende de los fármacos y depende de la extracción hepática, o sea, metabolismo primer paso, etcétera. Y acá tenemos un otro término que se te usa, se llama bioequivalente. Bioequivalentes son dos equivalentes farmacéuticos que tienen la biodisponibilidad. Si estamos hablando de dos equivalentes farmacéuticos, estamos hablando de dos fármacos. Pero ¿qué es un equivalente farmacéutico? Por ejemplo, tiene el paracetamol o acetaminofén, que es el genérico, y lo quiere comparar con el Tylenol o el Panadol, que también que es Panadol es un nombre comercial, pero el Tylenol fue el innovador, lo compara con el Tylenol, entonces, pero el Tylenol tiene, su principio activo es el acetaminofén, y el paracetamol, su principio activo es acetaminofén o paracetamol, tienen el mismo principio activo. Los dos tienen concentración de 500 miligramos, tienen la misma concentración. Y los dos vienen en tabletas o vienen en cápsulas, entonces tienen la misma presentación. O sea, cuando dos fármacos tienen, tanto el de referencia o el innovador como el genérico, tienen la misma principio activo, la misma concentración y la misma presentación, se llaman equivalentes farmacéuticos. Ahora, dos equivalentes farmacéuticos que tienen la misma biodisponibilidad, prácticamente son iguales. Entonces, ¿y qué significa la bioequivalencia? Eso es bioequivalencia. ¿Y para qué sirve la bioequivalencia? Yo le puedo dar un genérico o le puedo dar el de marca, es igualito. Y por otro lado, lo puede cambiar, puede empezar con uno y lo puedo cambiar a otro. Son intercambiables. Esa es la bioequivalencia. Ahora, lógicamente que muchos, inclusive los laboratorios que producen genéricos de marca, dicen, esto no, que no es lo mismo que el genérico, que la concentración, que la bioequivalencia. Ellos deberían hacer. La bioequivalencia, desde el punto de vista clínico, es importante para las tabletas y para las tabletas que tienen un margen terapéutico estrecho. Ahora, pero para el resto, para los jarabes, soluciones, por vía, yo recuerdo mucho que empecé a discutir con un experto, en un infectólogo de Buenos Aires, que era excelente como infectólogo, era quitarle el sombrero. Pero se puso a hablar, no sé, por inducción, no sé, se puso a hablar de que los antibióticos por vía endovenosa, los genéricos no llegaban a concentraciones adecuadas y que no servían y que tenía que comprarlos de marca. Bueno, digo, ¿cuál es el problema? Si un genérico tiene sus concentraciones y está demostrado le han hecho su estudio su estudio y tiene las concentraciones adecuadas, llega a la sangre y de ahí se distribuye y tiene el mismo efecto. Dijo que no, pero bueno, se empezó la discusión y al final no necesita bioequivalencia. Dice que le haga bioequivalencia. ¿Por qué? Porque ¿para qué bioequivalencia? Es solamente para las tabletas y generalmente tabletas de margen terapéutico estrecho. Entonces, un medicamento, el innovador, el de referencia, cuando posee la misma biodisponibilidad, es decir, cuando sus valores se encuentran dentro del intervalo de confianza. Acá, por ejemplo, supongamos que acá vamos a- supongamos que el genérico llega ahí. ¿Ok? O sea, supongamos que el de marca llega acá y el genérico llega acá. Los dos están dentro del margen terapéutico. Mayormente no hay ningún problema. Pero cuando hay un fármaco de margen terapéutico estrecho,
Ahí sí hay que ver de repente. Nosotros no hacíamos bioequivalencia, sino hacíamos concentraciones séricas para ver si está dentro. Este sería el margen terapéutico estrecho. Y este de acá con este es margen terapéutico amplio. Entonces ya sabemos. Pero ¿qué factores influyen en la biodisponibilidad o en la bioequivalencia? La cinética de disolución del medicamento. Por eso la fenitoína sí tendría que ser velocidad del proceso de absorción, magnitud de la absorción del fármaco. Algunos hacen lo que se llama el proceso de disolución, concentración de disolución, y con eso es suficiente. Por eso que los genéricos hay que recetarlo, pero los genéricos, no los Bamba, sino genéricos que han sido ya. Ahora, volumen de distribución es el otro factor, dosis sobre la concentración sérica, concentración plasmática a tiempo cero. El volumen de distribución no distribuye un volumen real, sino es aparente nomás. Pruebas. Los fármacos pueden enlazarse a diferentes componentes celulares, o sea, se pueden a los lípidos, proteínas, etcétera. Refleja la cantidad de fármaco en el espacio plasmático también. Acá tenemos otro volumen de distribución pequeño, se dedica solamente al intracelular, al intravascular. Por ejemplo, el destrano, hay sustancias de los destranos, las sustancias osmóticas solamente en el intravascular porque jalan líquido. El volumen plasmático es este. El volumen intersticial, este es volumen pequeño, con volumen de distribución, este volumen de distribución, esto más esto, volumen de distribución moderado. Y esto cuando ya llega a las células o a varios tejidos, es el volumen gran distribución. Volumen de distribución pequeño, volumen de distribución mediano, tiene un gran volumen de distribución. ¿Qué significa? Que se distribuye por las células, por diferentes organismos. En cambio, volumen de distribución moderado solo a ciertos tejidos y el volumen de distribución pequeño solo a la sangre. ¿Para qué sirve? Acá también lo vamos a resumir. Acá está vidas medias, mire, para que ustedes vean cómo se elimina en cada vida media. Te pueden calcular si tiene una vida media de 6 horas, etcétera, etcétera. El volumen de distribución sirve para calcular la dosis de carga y el volumen y la dosis de mantenimiento se calcula por el clearance renal generalmente o clearance hepático y la constante de eliminación. La vida media ya saben lo que es. ¿Qué factores afectan la vida media? La vida media, o sea, también duración del fármaco. La vida media, el tiempo que dura el fármaco en alcanzar su concentración y por lo tanto mide duración del efecto. En la edad disminuye la masa muscular y por lo tanto disminuye la distribución y por lo tanto como disminuye la distribución, la vida media también disminuye. En la obesidad aumenta la masa muscular, la masa cóncava adiposa y por lo tanto se incrementa el volumen, la vida media se incrementa. En estado patológicos también, fluido patológico, también incrementa el volumen de distribución y la vida media, lógicamente, incrementa. Estamos hablando de vida media, no de concentración sérica. Efectos en el citocromo cuando induce, disminuye la vida media porque disminuye las concentraciones. Cuando inhibe, aumenta las concentraciones y aumenta la vida media. En falla cardíaca, como disminuye el clearance, aumenta la vida media. En falla hepática también incrementa la vida media y en falla renal incrementa la vida media, que es importante, vea. Por eso es que al incrementar la vida media incrementa la duración. ¿Cómo hago acá en estos dos? ¿Cómo hago para ajustar la dosis? ¿Le puedo disminuir la dosis? ¿O si incrementa la vida media? Le puedo disminuir el intervalo de administración. Por ejemplo, en falla renal, o le disminuyo la dosis, o
En lugar de darle cada 12 horas, le puedo dar cada 48 dependiendo de eso. Ya existen nomogramas para cada uno, le puedo dar cada 2 días, cada 3 días, a eso se refiere. Lo mismo en falla hepática, le puedo disminuir la dosis, que vamos a ver, en falla hepática hay ciertas variantes, porque no. ¿Qué pasa en el hígado? Ustedes saben que el hígado tiene circulación por portal y tiene circulación hepática. Mayor flujo es por circulación portal por minuto. Y acá puede haber metabolismo prehepático. Entonces, si hay alteración hepática, y acá viene la vena hepática que va a la vena cava inferior. Entonces, si hay alteraciones en el hígado y si el fármaco tiene, por ejemplo, fenómeno primer paso, no va a pasar por fenómeno primer paso y las concentraciones pueden ser mayores, entonces la biodisponibilidad puede ser mayor. Entonces, el hígado juega el más importante rol en metabolismo de las drogas. La enfermedad hepática crónica puede influenciar perceptiblemente en farmacocinética. Y tenemos cuáles solo en la hepatitis aguda. A veces prácticamente como es reversible, al comienzo se podría de repente hacer variaciones en la dosis, pero después generalmente no, dependiendo del paciente. Pero en la hepatitis crónica prácticamente a veces que es reversible, es irreversible y hay o hay ya tejido conectivo, de repente hay que alterar la dosis. Y en la cirrosis definitivamente sí hay que alterar la dosis porque hay. Entonces, generalmente, entonces acá tenemos, ya hemos dicho que para la función renal, prácticamente lo que uno hace para la función renal es hay nomogramas, de acuerdo, le calcula su depuración de creatinina y de acuerdo ve en los nomogramas en las guías cuánto le debe dar o cada qué tiempo le debe dar. Eso es importante. Pero para la enfermedad hepática no hay. Entonces, antes considerábamos solamente la función, el tiempo, el perfil de coagulación. Si el tiempo de protrombina estaba alterado, o sea, segundos, si el tiempo de protrombina es 12 normal y está hasta 16 es normal, eso acá. Pero, y decíamos, si está alterado, más de 4 segundos, ya tenía insuficiencia moderada. Y si estaba más de 10 veces, te daba en 12, estaba en 22, generalmente ya estaba en insuficiencia renal severa. Pero actualmente ya han visto que no solo este es suficiente. Entonces toman 5 variantes. Por eso para enfermedad hepática hay que tomarle la bilirrubina, la albúmina, tiempo de protrombina, pero variar los controles. A veces utilizan el INR, ya eso también, eso lo vamos a ver posteriormente. Si tiene ascitis y si tiene encefalopatía hepática. Se da un punto. Si es esto, 1, 2, 3, 4, 5, máximo de 4, de 5 hasta 6, prácticamente el score 5 a 6, clase A. La dosis normal. Acá no hay cambio. Si el score es entre 7 y 9, prácticamente acá puede haber algunos de estos y otros de estos, 7 y 9, la clase es B. Y si es un Child POG B, hay que disminuirle al 25%. Y si es un Child C, más de 10 a 15, hay que disminuirle el 50%. ¿De qué fármacos? De los fármacos que se eliminan exclusivamente por vía renal, disculpe, por vía hepática, o se eliminan como metabolitos activos, o como fármaco activo. A esos fármacos hay que hacerle las. Pero si se eliminan por vía renal, no le aplico el Chialpox, sino ahí es otra forma de calcular la dosis. ¿Qué es estado de equilibrio? Estado de equilibrio, tenemos acá en el ejemplo, esto es dosis mínima efectiva. Creo que lo puedo escribir mejor, dosis